nombre de Cafebrería El Péndulo y del Departamento de Coordinación Cultural que represento, me da muchísimo gusto darles hoy la bienvenida a la presentación del libro. Aquí nomás le pusieron República de Weimar. Es este libro, República de Weimar, la muerte de una democracia vista desde el arte y el pensamiento, de Jacobo Dayan. Bienvenido, Jacobo, amigo de la casa, se la pasó con nosotros aquí muchísimo tiempo. Acompañan a... Este libro está publicado por Editorial Taurus y es una reedición, y pues me da muchísimo gusto que estemos hoy reunidos tanta gente para presentar el libro. Y acompañan a Jacobo en el foro Esther Chabot, que todos la conocen, que es experta en temas de Medio Oriente y bueno, columnista del periódico Excelsior, y Esther creo que no necesita mayor presentación. Bienvenida, Esther, muchísimas gracias por estar aquí. Moy Titin, hola Moy, bienvenido, es economista, maestro en el ITAM y especialista en historia económica del siglo XX. Primero que nada, el libro de Jacobo creo que sale a la luz en un momento especialmente oportuno. Básicamente, como lo vamos a mencionar de seguro a lo largo de la presentación, trata sobre la República de Weimar, pero eso implica que trata acerca de la destrucción de las democracias, o sea, cómo mueren las democracias, que ese por supuesto es un tema muy muy actual, porque somos testigos todos nosotros de cómo en tantas partes del mundo las democracias se están deteriorando, están agonizando y en algunos casos ya están muriendo o han muerto totalmente. Y bueno, pues aquí voy a leer un texto que voy a intercalar con algunos comentarios y lecturas de fragmentos. El libro, como ya lo dijo Jenny, se llama La República de Weimar, la muerte de la democracia, vista desde el arte y el pensamiento. Libro especialmente oportuno, por lo que ya dije. Y bueno, básicamente de lo que trata el libro es de explicar qué fue la República de Weimar y cómo murió, pero la forma como Jacobo realiza este ejercicio de revisión es haciendo una exploración muy, muy acuciosa de los desarrollos artísticos, literarios, filosóficos de la República de Weimar y qué naturaleza tuvieron, qué valor tuvieron y cómo se puede explicar que el desenlace de esa república, que era todo un ámbito de florecimiento en todos sentidos, acabó dando paso al ascenso del nazismo. Parafraseando el título del libro de William L. Shirer, ¿cómo se pronuncia? Shirer, era Auge y caída del Tercer Reich. En este caso creo que el libro podría también titularse Auge y caída de la República de Weimar. El análisis de Jacobo en el libro arranca con el fin de la Primera Guerra Mundial en 1918. Alemania aparece golpeada por la derrota, la humillación, el desconcierto, el desencanto. Sobrevive ahí una sociedad fragmentada donde ideologías múltiples entran en choque sin poder converger en un proyecto común. Hay liberales, socialdemócratas, comunistas, ultranacionalistas que se hallan inmersos todos en un caldo de cultivo favorable a la seducción de las teorías raciales y las creencias esotéricas descabelladas. En ese contexto, el desencanto y los problemas económicos por la alta inflación y el agudo desempleo de la posguerra constituyeron una especie de electroshock general, una suerte de fisión atómica sobre el tejido social que destruyó el viejo orden sin poder dar a luz otro concreto que fuera seguro, fiable y que lo sustituyera. Una proliferación de tendencias políticas e ideológicas adueñó del escenario. Como se mencionó antes, surgieron los grupos comunistas, los fascistas, los socialdemócratas, corrientes esotéricas y místicas que se mezclaron con prácticas extrañas como la experimentación con drogas fuertes, la quiromancia, la antroposofía, el espiritismo. En síntesis, una ensalada de formas ideológicas
de enfrentar la realidad dentro del marco de esa recién nacida República de Weimar, que balbuceante buscaba dar sus primeros pasos a pesar del caos general en el que, como nueva institucionalidad, intentaba poner en pie un entorno con rasgos democráticos. En este contexto, la tradición se convirtió en una especie de enemigo. Había que combatir a la tradición y apostar por lo nuevo. La tradición, por tanto, sufrió un golpe demoledor y apareció todo un abanico de alternativas para sustituirla y para negar la tradición. Va a desaparecer en buena medida el figurativismo en la plástica, la melodía en la música, la estética formal burguesa conocida va a ser sustituida por un expresionismo que privilegia lo grotesco, se va a romper con la perspectiva, los gestos se van a exagerar y en el teatro y la cinematografía se va a imprimir un exacerbado dramatismo. La sexualidad, por su parte, salió del closet y se volcó a los espacios públicos, entre los cuales el cabaret fue uno de los más socorridos. O sea, todos podemos recordar aquella famosa película de Cabaret con Liza Minnelli, en donde se refleja con bastante claridad cómo se estaba dando la atmósfera en aquel tiempo. Ahí la sátira, la ironía, el doble sentido, la sexualidad crudamente aludida fueron la norma, revelando la naturaleza disruptiva del estado de ánimo prevaleciente. Dice aquí Jacobo, está citando a Sigmund Bauman. Dice, si nos preguntamos ahora cuál fue el pecado original que permitió que sucediera todo esto, entre paréntesis el Holocausto, parece que la respuesta más convincente es el derrumbamiento de la democracia. Desaparecida la autoridad tradicional, la democracia política es la única que puede proporcionar frenos adecuados para que el cuerpo político se mantenga alejado de medidas extremas. Y bueno, ya terminada la cita de Bauman, Jacobo nos dice que la invocación de Weimar ha sido una constante cuando las democracias se enfrentan severas crisis. Lo ocurrido en esos años fue único y no se puede extrapolar linealmente a otros escenarios, pero arrojar luces es importante, son alertas de las que se debe aprender para no repetir. Y bueno, termino con una felicitación a Jacobo, porque se trata de un libro que condensa lo más importante de toda una época de una manera didáctica, clara y muy aleccionadora, sobre todo para quienes estamos viviendo las condiciones del mundo actual de este 2024 tan agitado. Primero, pues reconocer la precisión en la labor de Jacobo en cuanto a la investigación, al analizar la historia, el cine, la literatura, la música y los movimientos intelectuales de la época. Como dice Esther, pues nos da un resumen muy completo y muy detallado de esta época y de todas las corrientes que iban fluyendo. Jacobo ya nos ha dado una muestra, algunos de nosotros, en un fenomenal curso que se llamó Anunciadores del Fuego, donde presentaba varias de estas películas con un enfoque muy claro. Bien, bueno, hago un poco un comentario. Tal vez mis puntos van un poquito más al tema económico por mi especialidad, pero bueno, tocaré algunos temas políticos. Primero, pues, la ilusión y la desilusión de la República de Weimar. La República de Weimar nació en las elecciones en enero de 1919, cuando el electorado se decidió por los partidos del centro, y los resultados favorecieron a la socialdemocracia, pero nunca tuvo una mayoría absoluta, tuvo el 39% del voto, por lo que necesitaban hacer una coalición. Y en esta coalición entraron, además del partido dominante de dicha coalición, el PSD, pues el Partido del Centro, DZP, el Partido Democrático, DDP, y el Partido Socialdemócrata Independiente, USPD, que no duró mucho porque después se radicalizó y se fue hacia el Partido Comunista. Interesante el partido moderado, el Partido Democrático Alemán, que realmente representaba el liberalismo y la democracia como tal,
y en él estaban incluyendo y muy participativos varios pensadores. Por un lado, el escritor Thomas Mann, que como comenta Esther, unos años después recibió el Premio Nobel de Literatura, el sociólogo Max Weber, y varios personajes judíos como el físico Albert Einstein, quien recibiría el Premio Nobel de Física varias décadas después, y el industrial Walter Rathenau. Rathenau es un personaje crucial en esta época porque pues, le tocó realmente negociar la parte difícil del tema. No debemos olvidar que cuando los militares del Tratado de Versalles, que cuando los militares perdieron la guerra, simplemente se escabulleron. Hindenburg pasó desapercibido, Ludendorff, que era el segundo a bordo, se disfrazó de mujer y pasó la frontera, y el Kaiser Guillermo ya se había ido tiempo antes, ¿no? Entonces simplemente el grupo que llegó, que eran intelectuales, pacifistas, les tocó una negociación imposible, donde no tenían ninguna forma de argumentar. El argumento de Francia principalmente, además de los aliados, Inglaterra y menos Estados Unidos, pues era que Alemania era el culpable en su totalidad de la Primera Guerra, lo cual es muy cuestionable, y por otro lado, pues esto no le daba ninguna oportunidad de negociar. Entonces, a este grupo de intelectuales, que muchos de ellos formaban parte del Partido Democrático alemán, pues les tocó esa negociación. Y Walter Rathenau, que era el hijo de uno de los industriales más importantes de Alemania, que le había comprado la patente a Thomas Alva Edison para electrificar toda Alemania, pues acabó siendo secretario de Relaciones Exteriores por varios años hasta que fue asesinado. Bueno, ese entusiasmo inicial de todos estos intelectuales y personajes de Alemania, pues simplemente acabó con ese sueño unos años después, con una desilusión tremenda. Lo que pudo ser el inicio de un nuevo tiempo con una clase política fresca, no lo fue. Estoy citando a Jacobo. Y bueno, como él comenta, al igual que el PAN, que deseó gobernar junto con el viejo régimen y dejar a la izquierda fuera. O sea, ahí había una oportunidad, tanto en Alemania como en México, que finalmente no se pudo aprovechar. Una cita también del libro de Jacobo, de Stefan Zweig, en el libro El mundo de ayer. Defraudados todos nosotros que habíamos soñado con un mundo nuevo y mejor organizado. Bien, por otro lado, el mundo quería desligarse del pasado, lo comenta Esther muy claramente, y aquí veo una divergencia con México. Creo que aquí México no ha querido desligarse del pasado y esa es una de las grandes cargas que se tienen. Vemos el partido actual pues, con una semejanza al PRI de los peores tiempos y pues una nostalgia por el desarrollo estabilizador que simplemente ya no operaría en esta época, ¿no? Me voy viendo un poco semejanzas que Jacobo señala y algunas diferencias que yo voy señalando. Bueno, otro tema importante es la fragilidad y el desprecio por la democracia. La representación proporcional provocó la proliferación de pequeños partidos. Llegó a haber 40 diferentes grupos en el Parlamento que llevaron el gobierno a la parálisis. Es un tema interesante explorar cuando no hay realmente una mayoría clara que tiene la responsabilidad completa. Bueno, como decíamos antes, algunos partidos se fueron saliendo. El USPD, el partido de izquierda, se desenganchó de esta alianza con la socialdemocracia. Y bueno, a partir de las segundas elecciones en 1920, ya no hubo mayoría parlamentaria en el Congreso, en el Reichstag, lo que impidió trabajar en unión y dirigir un rumbo político constante, tanto en asuntos internos como externos. Por supuesto, siempre existe el tema de qué ventajas y qué desventajas tiene tener una mayoría calificada. No voy a entrar al detalle, pero bueno, aquí queda una duda al menos de si es bueno o es malo, ¿no? Pero lo que sí es claro es que en ese entorno, conforme se fue deteriorando el sistema democrático durante la República de Weimar, parecía más importante tener la razón que construir un país y una sociedad democrática. Si les suena familiar con lo que estamos viviendo, pues no es coincidencia, ¿no? Todas las fuerzas políticas violan la ley buscando el poder. Están más preocupadas por la confrontación política y por hacerse del poder al precio que sea que por los problemas del país. Bueno, aquí cita Jacobo al padrino filosófico del nazismo, Adam Smith. Nada para admirar, sin embargo es interesante lo que dice. Los partidos calculaban sus propios intereses y oportunidades de acceso al poder. Era lo único que les interesaba.
nos recuerda un poco a los partidos de oposición, donde algunos presidentes del partido pues, no piensan en otra cosa más que en mantenerse en el poder, o algunos partidos bisagra, como el Verde, el Movimiento Ciudadano, etc. Bueno, otra cita de Schmidt, que habla precisamente que identificaba la democracia con un sistema en crisis y afirmaba que las masas se pueden convencer con propaganda. No podemos negar esto con lo que ocurre ahorita, sobre todo en el caso de Trump. Otro tema interesante que habla de esta fragilidad y este desprecio por la democracia fue cómo los extremos se unieron. Por un lado, el KPD, el Partido Comunista, y el Partido Nazi marcharon juntos para derrocar a la democracia. Algo que no se sabe mucho, pero Goebbels, el que fue ministro de Información y Propaganda del nazismo, marchó de la mano con Walter Ulbricht, que en ese momento estaba en el KPD, y que acabó siendo 20 años más tarde el líder de la Alemania Oriental, totalmente comunista. Triste que partidos prefieran unirse, aunque tengan ideologías tan diferentes, con tal de ganar el poder. Comentó Esther también el artículo 48 de la Constitución, que le daba el poder absoluto al presidente y al primer ministro. Y bueno, es algo que sí nos trae remembranzas de darle el poder de repente a los militares, ¿no? Y ese es un tema que tristemente estamos viviendo, no creo que a ese grado ni mucho menos, pero siempre existe este tema. Y nos crea un poco la duda también de, así como Alemania no parecía tener una tradición democrática, si nuestro país en verdad tiene una tradición democrática. Y tristemente, cuando vemos la historia del siglo XIX, con Iturbide, Santana, Porfirio Díaz, e incluso Benito Juárez, que no quería salirse del poder, salió cuando falleció, aunado a 90 años del PRI en sus diferentes modalidades, pues nos hablan un poco de que no es precisamente la democracia una tradición en México. Otro tema importante que se señala en el libro es la podredumbre en el sistema judicial y el crimen organizado. Lo señaló bastante detalladamente Esther, con la ficha un poco de El huevo de la serpiente. La Procuración de Justicia fue otro de los espacios donde se incubaba el huevo de la serpiente. Los jueces protegieron a la extrema derecha, mientras fueron brutalmente rígidos con la izquierda. Esto provocó también que la izquierda extrema se fuera desligando del centro. Las sociedades buscan gobiernos fuertes, aunque sean poco democráticos, respaldan el falso dilema de la restricción de derechos, buscando seguridad, y están dispuestas a entregarse a quien ofrezca algún tipo de certeza, aunque sea solo en el discurso. Esa frase creo que es súper aplicable a la situación actual y vale la pena retomarla. Y me recuerda una barda que yo vi en Guadalajara en época de Cedillo, en plena crisis, sí, que decía, ya no queremos realidades, queremos promesas. Y es un poco lo que la población, cuando está en una situación de descomposición económica, social, pues puede caer en este tipo de dictaduras. Bien, yo con esto realmente felicito enormemente a Jacobo por este libro, con ese detalle y esa profundidad. Entonces, me dedico a escribir el libro y en diálogos con el editor me dice, creo que es oportuno, dada la explosión de libros que hay sobre la crisis de las democracias, aquí y allá hacer referencias, no nada más a México, digo, Esther y Moy hablan sobre México, pero pues por ahí, por allá también hago referencias a pues, mi área de trabajo, vamos, que tiene que ver más con las democracias, las violencias, la impunidad, en otras partes del planeta, particularmente de América Latina, en esos años con Trump, pero también de los populismos europeos que ya desgraciadamente pululan aquí y allá todos los días. Y de ahí que tenga esta mezcla que Jaime Romanowski platicaba con él en la sala Nesa al respecto, y también agradezco que estén aquí exalumnos míos y amigos en el público. Les decía, esta generación es una generación, vamos, es la generación de Thomas Mann, de Dix, de Gross, de Marlene Dietrich, de Fritz Lang, de Schoenberg, es la generación de Einstein, de Bertolt Brecht, que a mí me parece un monstruo en el buen sentido de la palabra, como un monstruo de pensamiento, perdón, Stefan Zweig, el mundo de ayer me parece de los mejores libros que he leído en mi vida,
de La montaña mágica, leer La montaña mágica, que es casi un proyecto de vida, pero hay que leer La montaña mágica, es Weimar en un hospital, eso es. Fue una generación no nada más brutalmente activa y brutalmente capaz, creativa, brillante, sino comprometida con su época. Hay una carta que le manda Bertolt Brecht a la joven promesa de la música alemana de esos años, Paul Hindemith, que se había mantenido al margen de la convulsión social política que se vivía en Alemania, y le dice: la música no es un arca con la cual se puede atravesar el diluvio. No te puedes escudar en el arte para no tomar partido y no utilizar tu voz pública ante lo que estamos viviendo. Y cuando uno hace el listado de condiciones sociales, políticas, económicas que se vivían en Alemania en esos años, el listado estremece. Y con esto, como bien dijo Esther Moy, no quiere decir que va a ocurrir, que mañana va a surgir un Hitler aquí o allá, pero que los riesgos de las democracias ahí están. Alemania en esos años, y repito, estremece la lista. Se vivía en profunda polarización social y sobre todo política. Una brutal violencia, particularmente la violencia de género. Partidos políticos desacreditados. Los militares encumbrados aquí y allá. Volteen a ver lo que está pasando hoy en Venezuela, no hay que ir muy lejos. En las reformas hablaban de la reforma al Poder Judicial y agréguenle la de la Guardia Nacional y la de los plurinominales, ¿no? La lista es de miedo. Pero la presencia de los militares en la vida pública de manera más activa. La impunidad brutal que había en Alemania, y la hay hoy. Uno pensaría que en Alemania esas cosas no ocurren, ¿no? La impunidad que había en la época de la República de Weimar era de escándalo. Crimen organizado, vínculos entre el crimen organizado, la clase política y grupos empresariales. Vamos, el listado de condiciones. Una sociedad desesperada con la clase política, dispuesta a arrojarse a los brazos de quien ofreciera lo que sea. Y bueno, la película de Bergman, del huevo de la serpiente, es muy clara. Entonces, me parecía interesante hacer este recorrido, sobre todo mencionando estas grandes obras artísticas que fueron surgiendo aquí y allá, y grandes manifestaciones que fueron retratando la época. Es el año de la explosión del cabaret. Esther hablaba de la película Cabaret, pero probablemente también recuerdan El Ángel Azul de Marlene Dietrich, un clásico del cine, y películas que cuando uno ve en el contexto las entiende distinto. Todas y todos seguramente hemos visto, por ejemplo, Nosferatu, esta película donde hay como Drácula, que tiene una sombra que crece más allá incluso del tamaño de sí mismo. Películas como Metrópolis, que vistas a la luz de esta época se ven de manera distinta. Y haré una mención especial a dos películas de Fritz Lang, El Doctor Mabuse, y la última película producida en la República de Weimar, que ya no se alcanza a estrenar porque llega el nazismo, El Testamento del Doctor Mabuse. El Doctor Mabuse es un Chapo Guzmán, es decir, es un líder de banda criminal que a su vez es gran empresario, político, criminal, tiene varios rostros, como nuestros capos de hoy. Y bueno, en la primera película acaba enloquecido y detenido por el ejército y encarcelado. La segunda, que es del 32, meses antes del ascenso final del nazismo, arranca con Mabuse encarcelado escribiendo textos que salen volando por la ventana, que fanatizan a toda la sociedad, haciendo un símil ya directo, y lo dice Lang, al nazismo. Hitler desde su prisión 10 años antes, escribiendo y fanatizando una sociedad. Casi la última escena de esa película, y repito, estremece. Evidentemente Lang no sabe qué iba a ocurrir años después, pero casi la última escena de esa película son trenes, chimeneas y gas. Cuando uno ve la película, y con eso casi termina la película, estremece de manera brutal, ¿no? Con eso termina esa película, y ya no puede ser estrenada. Esa película, llega el nazismo, prohíben la película,
Hay una anécdota, Goebbels manda llamar a Fritz Lang y le ofrece ser el cineasta del régimen por películas anteriores, que tenía sobre todo una de los Nibelungos, que con una escenografía que les gustaba mucho, enorme, al nazismo, y Lang le dice a Goebbels que no puede aceptar tan honroso cargo porque es judío. Y Goebbels le contesta que quien decide quién es judío ahí es él y que no es judío. Que puede ser él. Pues a Lang no le queda más que agradecer, se va a su casa, hace las maletas y se va a Francia. La anécdota de Fritz Lang. Entonces lo que tenemos en esos años es una enorme explosión artística e intelectual de personas comprometidas con su época que dan cuenta del deterioro social y sobre todo del potencial ascenso de un gobierno como el régimen nazi. La portada del libro es una pintura de 1925, cuando el partido nazi tiene una preferencia electoral del 3%. Sería tanto como pensar que algún día el Partido del Trabajo va a gobernar este país, que no me sorprendería, pero bueno. Y la portada con Noroña sobre todo. La portada del libro es una pintura que se llama Los Pilares de la Sociedad. Moy decía, de un lado está un político enarbolando una bandera como idiota, con mierda en la cabeza. Del lado izquierdo hay un periodista con una basinica en la cabeza y una pluma ensangrentada, porque la prensa fue cómplice de la caída del régimen, como lo es en muchos países, incluyendo este, con muy honradas, muy pequeñas, pocas y honrosas excepciones. La prensa en este país es de miedo. Y al centro un político con un rostro de muerte, con un soldado en la cabeza hecho de alambre y la corbata con una suástica. Ojo, 1925. ¿Quién iba a pensar que el nazismo era un problema en Alemania? Lo que no se alcanza a ver en la portada, pero sí, porque están las letras del título, pero se alcanza a esbozar. Arriba, a la izquierda, hay un sacerdote predicando a una ciudad en llamas, y a la derecha, soldados marchando. La pintura es de miedo. Pero como esta hay muchas otras. Es decir, hay una ópera que se llama Zeus y Élida, también de Stefan Volpe, de esos años, que habla cómo Europa iba a ser violada. Utiliza una historia de la mitología griega, donde Zeus baja como cisne y tiene relaciones con Élida, y de ahí surge Europa y surgen muchos dioses de la mitología griega. Nada más que en esta versión de Zeus y Élida baja un cisne, no tiene relaciones con Élida, es decir, con Europa, sino Europa o Élida es violada por el cisne en Potsdamer Platz, una de las plazas centrales de Berlín, y después de la violación, la gente que presencia en la ópera la violación descubre que el cisne no es un cisne, sino es Adolfo Hitler. Una ópera del 26, otra vez. La visión que tenían los autores de esa época es muy impresionante. Hay un gran historiador, filósofo, Enzo Traverso, que habla que esta generación de pensadores y artistas son los anunciadores del fuego, por eso se llamó así el curso, sobre un libro que escribió Traverso como los anunciadores del fuego. No eran Nostradamus, simplemente el artista percibía eso. Si regresamos, por ejemplo, a La montaña mágica de Thomas Mann, uno de los momentos más importantes de la novela, es decir, si recuerdan la historia, es un joven que está en un hospital que no sabe por qué está ahí y no puede salir nunca. Por cierto, ese hospital donde ocurre esto, en las montañas suizas, hoy es donde se lleva a cabo la cumbre de Davos, donde se decide buena parte de nuestra vida. Los grandes intereses económicos deciden buena parte de nuestra vida en el mismo lugar que ocurre la novela de Thomas Mann. Este hombre es intentado de convencer por dos personas que están en el hospital, en este psiquiatra, bueno, no este hospital raro. Uno de ellos representa la visión liberal, progresista europea,
Ludovico Settembrini, y el otro es una persona que intenta regresar a los valores tradicionales perdidos del pasado, regresar a una mística europea, alemana, anterior, tipo conservador, de nombre Lev Nafta. Y estos hombres discuten durante toda la novela, y hay un momento en que llega a tal grado el enfrentamiento ideológico entre estos que deciden retarse a un duelo. Toman sus pistolas, caminan sus pasos, se voltean, y Settembrini, el liberal progresista, decide levantar la pistola y disparar al aire. No se atreve el liberal a acabar con las fuerzas retrógradas, racistas, ultranacionalistas europeas. No se atreve. Y Nafta, uno esperaría que asesine a Settembrini. Nafta levanta la pistola y se mete un plomazo en la cabeza. Se suicida. Esa escena representa a la Europa y particularmente a la Alemania de los 30. Es decir, Alemania iba a vivir un suicidio colectivo a partir de estas fuerzas en esta enorme novela de Thomas Mann, otra vez de los 20. Entonces, la escritura de este libro fue un ir y venir por manifestaciones artísticas, sobre todo cine, literatura y música, que son más mis pasiones, un poco menos por las artes plásticas. También hay algo de teatro, que es de manera importante, y un recorrido de la historia social, política y económica, y después de largas discusiones con el editor por la coyuntura que se vive en el planeta, salpicado aquí y allá de reflexiones de nuestro mundo y sobre todo de México. Me cuesta un poco trabajo aterrizar este libro, porque aparte en estos días estoy presentando un segundo libro, de una vez que están aquí hago la promoción. Acabo de publicar un libro, acá lo tiene Jenny, con un par de colegas, el director de Animal Político, sobre los crímenes perpetrados por el ejército en nuestro país. Se llama Permiso para Matar. ¿Sí? Los militares en México, quisiera tener el optimismo que tiene Moisés. Está relatado en este libro, Permiso para Matar, que salió editado antier, y que estamos presentando en estos días. El mundo de hoy tiene paralelismos importantes con la República de Weimar. Si de por sí cada vez que una democracia entra en crisis, no importa cuál sea, todo mundo hace referencia a Weimar. Cuando Trump llegó al poder, en Estados Unidos empezaron a surgir columnas de opinión, en el New York Times y por todos lados, sobre la República de Weimar. Entonces, la República de Weimar se ha convertido, por la enorme generación de artistas, intelectuales y pensadores, por su trágico final y por la relevancia del país que ocurrió, en el arquetipo de la democracia fallida, de la democracia muerta, en un periodo muy corto, 14 años. Nosotros llevamos la alternancia, pues llevábamos 18 antes del primer piso de la transformación, y ya se nos viene el segundo piso de la transformación. Son democracias muy frágiles, muy cortas, que mueren de manera muy fácil. Y en todo el mundo, si ustedes googlean la cantidad de libros que se están reimprimiendo o haciendo sobre la República de Weimar en estos años, es muy impresionante. Cuando yo se lo propuse a Penguin, me dijeron, déjanos ver, porque tenemos 3 libros sobre Weimar en el mundo que se están publicando en estos momentos. Ninguno tenía la visión desde el punto de vista del arte y el pensamiento, y es por eso que no hubo bronca. Pero sí creo que vale la pena regresar a esta época, revisitarla, y sobre todo de esta forma, ¿no? Me parece que, no sé si ustedes, yo soy fan de la época, pero es una forma divertida de acercarse a una época desde el cine, desde la literatura, y sobre todo de lo que hicieron y dejaron de hacer figuras de ese tamaño, ¿no? Mann, Einstein, Marlene Dietrich, Fritz Lang, Brecht, y la lista es enorme. Entonces, pues con eso me parece que sería más útil tener un diálogo con ustedes. Pues gracias. Creo que va a ser la penúltima presentación de este libro. Nada más me queda una en la Feria del Libro de Hidalgo. Entonces, Jenny, mil gracias.